marido llevó su amante a la casa y echó a su esposa con sus hijos. Meses después la vio como su jefa. El sonido de las llaves chocando contra la puerta de entrada resonó en la casa de la colonia del Valle como siempre lo había hecho durante los últimos 12 años. Leticia Morales levantó la vista de los libros de contabilidad que tenía esparcidos sobre la mesa del comedor, ajustó sus lentes de marco grueso y sonrió instintivamente. Roberto llegaba temprano del trabajo, algo que no ocurría desde hacía meses. «Papi llegó», gritó Sofía, su hija de 8 años, corriendo hacia la puerta con sus coletas rebotando. Diego, de 10 años, apenas levantó la mirada de su tablet donde jugaba algún videojuego. «Sofía, espera», murmuró Leticia. Algo en el ambiente le parecía diferente. El sonido de los pasos de Roberto era más pesado de lo usual, y había escuchado voces afuera antes de que abriera la puerta. Roberto Sánchez entró a la sala con una expresión que Leticia no había visto jamás en su rostro. Sus facciones, normalmente suaves y familiares, parecían endurecidas, casi crueles. Detrás de él, una joven rubia de no más de 25 años lo seguía tímidamente, cargando una maleta pequeña y tocándose el vientre de manera protectora. «¿Roberto?» Leticia se puso de pie lentamente, sus piernas temblando sin razón aparente. «¿Quién es ella?» Sofía se detuvo a medio camino hacia su padre, su sonrisa desvaneciéndose al notar la tensión en el aire. Diego finalmente bajó su tablet, frunciendo el ceño. Roberto pasó una mano por su cabello negro, ya con algunas canas que Leticia siempre había encontrado distinguidas. Respiró profundamente antes de hablar, como si estuviera preparándose para saltar de un acantilado. «Leticia, tenemos que hablar». Su voz sonaba extrañamente formal, como si estuviera dirigiéndose a una extraña. «Ella es Vanessa y...» Se detuvo, mirando a los niños. «Está embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Leticia sintió como si acabara de recibir un puñetazo en el estómago. Sus ojos se movieron entre Roberto y la joven rubia, quien mantenía la mirada baja, claramente incómoda. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Leticia, aunque en el fondo de su corazón ya sabía la respuesta. «Es mío, Leticia. El bebé es mío». Las palabras cayeron como bombas en la sala. Sofía comenzó a llorar sin entender completamente qué estaba pasando, pero sintiendo la devastación de su madre. Diego se puso de pie, sus pequeños puños cerrados. «Eres un mentiroso», le gritó a su padre. «Mi mamá está aquí. No puedes tener otro bebé». Roberto ignoró a su hijo y continuó mirando fijamente a Leticia. «He estado pensando en esto durante meses. No puedo seguir fingiendo que nuestro matrimonio funciona. Ya no te amo, Leticia. Lo siento, pero así son las cosas». Leticia se tambaleó hacia atrás buscando apoyo en la pared. Todo el mundo parecía estar girando a su alrededor. 12 años de matrimonio, 2 hijos, una casa que habían construido juntos, planes para el futuro. Todo se desmoronaba en cuestión de segundos. «Roberto, por favor», susurró, su voz apenas audible. «Los niños, nuestra familia. Vanessa y yo vamos a formar una nueva familia», interrumpió Roberto con una frialdad que Leticia jamás había visto en él. «Y necesitamos esta casa. Ella está embarazada de 6 meses y necesita estabilidad». «¿Esta casa?». Leticia sintió que sus piernas no la sostendrían por mucho tiempo más. «Esta es nuestra casa, Roberto. La compramos juntos, está a nombre de los dos. Revisé con mi abogado». Roberto sacó unos papeles del bolsillo interior de su saco. «Técnicamente, el enganche lo pagué yo con dinero de mi trabajo. Tú solo contribuiste con trabajos de medio tiempo ocasionales. Puedo comprar tu parte». Leticia tomó los papeles con manos temblorosas. Las letras bailaban frente a sus ojos empañados por las lágrimas. Era una oferta de compra por una cantidad ridículamente baja, muy por debajo del valor real de la propiedad. Esto es una miseria, Roberto». «Es lo justo», replicó él, cruzándose de brazos. «Toma el dinero y búscate un lugar para ti y los niños. Tienen hasta el fin de semana para irse». «¿El fin de semana?». Leticia alzó la voz, su shock transformándose en indignación. «Hoy es miércoles. No puedes echarnos así como así». «Mira, Leticia». Roberto se acercó a ella, bajando la voz pero manteniendo ese tono helado. «Puedes hacer esto por las buenas o por las malas.
Vanessa necesita este espacio, y yo voy a dárselo. Si no cooperas, tendré que tomar medidas legales más drásticas. Sofía corrió hacia su madre, abrazándose a su cintura mientras sollozaba. Mami, ¿qué está pasando? ¿Por qué papá está siendo malo? Leticia envolvió a su hija en sus brazos, tratando de mantener la compostura, aunque sentía que se estaba desmoronando por dentro. Miró a Diego, quien tenía lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Roberto, dijo Leticia, haciendo un último intento desesperado. Somos una familia. Hemos pasado por dificultades antes. Podemos ir a terapia, podemos... No hay nada que arreglar. Roberto la interrumpió nuevamente. Lo que había entre nosotros murió hace tiempo. Solo estaba esperando el momento correcto para terminar esto. Vanessa, quien había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló con una voz pequeña y aguda. Roberto, tal vez podríamos darles más tiempo para... No. Roberto la cortó firmemente. Ya está decidido. Leticia observó a la joven mujer con detenimiento. Era bonita, con esa belleza juvenil que ella había perdido después de años de maternidad y trabajo. Su ropa era moderna y cara, sus uñas perfectamente arregladas. Todo lo opuesto a ella, quien llevaba puesta una camiseta vieja y jeans desgastados, con las manos manchadas de tinta de tanto trabajar con números. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?, preguntó Leticia, necesitando saber la verdad completa. Roberto y Vanessa intercambiaron miradas. Fue él quien respondió. 8 meses. 8 meses, repitió Leticia, haciendo cálculos mentales. Entonces empezó cuando fuiste a ese congreso en Guadalajara. Leticia, los detalles no importan. Sí importan, explotó ella, su dolor transformándose en furia. Importan porque mentiste durante 8 meses. Mentiste cada día cuando llegabas a casa y me dabas un beso en la mejilla. Mentiste cuando jugaste con nuestros hijos. Mentiste cuando hicimos planes para las vacaciones de verano. Roberto suspiró con exasperación, como si ella estuviera siendo dramática sin razón. Mira, sé que esto es difícil, pero ya está hecho. Necesito que seas práctica. Toma el dinero, encuentra un departamento y sigamos adelante con nuestras vidas. ¿Y los niños?, preguntó Leticia, su voz temblando. ¿Cómo vas a explicarles que cambiaste a su familia por una nueva? Los niños se van a acostumbrar, dijo Roberto con una indiferencia que heló la sangre de Leticia. Pueden visitarme los fines de semana alternas. Yo no quiero visitarte, murmuró Diego, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Eres malo. Odio que hagas llorar a mi mamá. Roberto pareció molesto por primera vez en toda la conversación. Diego, no hables así. Sigo siendo tu padre. Un padre no abandona a su familia, replicó el niño con una madurez que rompió el corazón de Leticia. La situación se estaba volviendo insostenible. Sofía lloraba sin consuelo. Diego temblaba de rabia. Y Leticia sentía que estaba al borde de un colapso nervioso. Necesitaba tiempo para procesar todo esto, para encontrar una solución, para proteger a sus hijos. Está bien, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Nos iremos. Roberto pareció aliviado. Bien, te voy a transferir el dinero mañana por la mañana. ¿A dónde vamos a ir, mami?, preguntó Sofía, mirando hacia arriba con sus grandes ojos cafés llenos de lágrimas. Leticia no tenía respuesta. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico 5 años atrás y no tenía hermanos. Sus pocos amigos eran madres de familia que apenas podían con sus propias responsabilidades. El dinero que Roberto le ofrecía apenas alcanzaría para un depósito en algún lugar muy lejos de la colonia del Valle. Vamos a encontrar un lugar bonito, mintió Leticia acariciando el cabello de su hija. Un lugar donde podamos empezar de nuevo. Esa noche, Leticia empacó sus pertenencias y las de sus hijos con manos mecánicas. Roberto había desaparecido para darles espacio, llevándose a Vanessa a un hotel cercano. La casa que había sido su hogar durante 8 años de repente se sentía extraña y fría. Mientras doblaba la ropa de los niños, encontró una fotografía familiar tomada el año anterior en el zoológico de Chapultepec. Los 4 sonreían genuinamente. Roberto tenía su brazo alrededor de sus hombros, y los niños hacían gestos graciosos para la cámara. Se veían como la familia perfecta.
Leticia rompió en llanto por primera vez desde que Roberto había llegado a casa. Todo había sido una mentira. Mientras ella trabajaba arduamente en sus proyectos de contabilidad para contribuir al hogar, mientras preparaba las comidas favoritas de Roberto, mientras planeaba sorpresas para sus cumpleaños, él estaba construyendo una vida secreta con otra mujer. «Mami, ¿estás bien?» Diego apareció en la puerta de su habitación, ya en pijama. Leticia se secó rápidamente las lágrimas y le sonrió. «Estoy bien, mi amor. ¿Ya te lavaste los dientes?» «Sí». Diego se acercó y se sentó en la cama junto a ella. «Mami, ¿hiciste algo malo para que papá se fuera?» La pregunta golpeó a Leticia como un rayo. Se volteó hacia su hijo y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «No, Diego, yo no hice nada malo. Yo no hice nada». A veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman, pero eso no significa que tú o Sofía o yo hayamos hecho algo malo. Entonces, ¿por qué nos está echando? Leticia buscó las palabras correctas, las palabras que protegerían a su hijo del dolor completo de la traición de su padre. Papá cree que será más feliz con Vanessa y su nuevo bebé, y aunque eso nos duele mucho, tenemos que respetarlo y encontrar nuestra propia manera de ser felices. Diego frunció el ceño, procesando la información. ¿Vamos a estar bien sin él? Leticia miró a su hijo, vio la preocupación genuina en sus ojos, y por primera vez en todo el día sintió algo parecido a la determinación. «Sí», dijo con más convicción de la que realmente sentía. «Vamos a estar bien. Vamos a estar mejor que bien. Te lo prometo». Al día siguiente, después de pasar la noche en un hotel barato cerca del aeropuerto, Leticia comenzó la búsqueda desesperada de un lugar donde vivir. El dinero que Roberto había transferido era insuficiente para cualquier lugar decente en las colonias que conocía. Después de ver 5 departamentos diminutos en zonas peligrosas, finalmente encontró un pequeño apartamento de 2 recámaras en la colonia Doctores. El edificio era viejo, con pintura descascarada y escaleras que crujían peligrosamente, pero estaba limpio y el precio era lo único que podía permitirse. La señora que administraba el edificio, doña Carmen, era una mujer mayor con ojos amables que se compadeció de su situación. «Es usted muy joven para estar sola con 2 niños», comentó mientras le mostraba el apartamento. «¿El padre no va a ayudar?» «Es complicado», respondió Leticia evasivamente. El apartamento tenía una sala comedor pequeña, una cocina integral básica, 2 recámaras diminutas y un baño. Las ventanas daban a un patio interior ruidoso, y se podía escuchar el tráfico constante de la avenida principal. Era un mundo completamente diferente a la casa espaciosa y tranquila que habían dejado atrás. «¿Qué opinas?», le preguntó Leticia a Diego cuando terminaron el recorrido. Su hijo miró alrededor con expresión seria. «Es más pequeño que mi closet en la otra casa». «Diego», lo regañó suavemente. «Pero está bien», se apuró a agregar. «Si tú estás aquí, está bien». Sofía, quien había estado inusualmente callada toda la mañana, finalmente habló. «¿Aquí va a venir papá a visitarnos?» Leticia intercambió miradas con doña Carmen, quien discretamente se alejó para darles privacidad. «No lo sé, mi amor. Papá sabe dónde vamos a vivir, así que si quiere venir, puede hacerlo». Pero en el fondo, Leticia sabía que Roberto no vendría. La forma en que la había mirado el día anterior, como si fuera un obstáculo que había que remover, le decía todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones futuras. Firmó el contrato de arrendamiento esa misma tarde y se mudaron esa noche con las pocas pertenencias que habían podido empacar. No tenían muebles más allá de sus camas y algo de ropa, así que los primeros días durmieron en colchones en el suelo y comieron sentados en cajas de cartón. Roberto no llamó para preguntar cómo estaban. No envió dinero adicional para ayudar con los gastos de la mudanza. No preguntó por los niños. Era como si los hubiera borrado de su vida tan fácilmente como había borrado un archivo de computadora. Una semana después del desalojo, Leticia estaba sentada en el suelo de su nueva sala, rodeada de periódicos clasificados, buscando trabajo. Sus ahorros se estaban agotando rápidamente y necesitaba encontrar una fuente de ingresos urgentemente. El problema era que había estado trabajando freelance durante años, haciendo contabilidad para pequeños negocios desde casa.
lo cual le había permitido estar disponible para sus hijos, pero no le había dado la experiencia formal que muchas empresas requerían. El sonido del teléfono la sobresaltó. Por un momento, su corazón se aceleró pensando que podría ser Roberto, tal vez arrepentido, tal vez queriendo disculparse. Bueno, Leticia, soy Mónica. Mónica Herrera había sido su compañera de universidad, la única amiga con la que había mantenido contacto regular a lo largo de los años. Era una mujer exitosa que trabajaba en recursos humanos para una empresa multinacional. Mónica, qué gusto escucharte. Leticia, me enteré de lo que pasó. Roberto es un idiota. Su voz sonaba indignada. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los niños? Leticia se sorprendió. ¿Cómo te enteraste? México es muy pequeño, querida. Una amiga de una amiga vio a Roberto con una rubia embarazada en el Palacio de Hierro y empezaron a correr los rumores. No podía creer que fuera cierto hasta que traté de llamarte a la casa y el número estaba desconectado. Leticia suspiró. Por supuesto que ya era del dominio público. Roberto probablemente no se había molestado en ser discreto. «Estamos bien», mintió. «Encontramos un lugar bonito en el centro». «Leticia, no me mientas. Sé que debes estar pasándola muy mal. Escucha, tengo una propuesta que hacerte». Leticia se enderezó, esperanzada. «¿Sí? En mi empresa están buscando una contadora senior. El sueldo es excelente, tienen todos los beneficios, y sé que tienes la experiencia necesaria. ¿Te interesaría?» «Mónica, por supuesto que me interesa, pero yo no tengo experiencia corporativa formal». «Eso no importa. Tu experiencia con pequeños negocios es exactamente lo que necesitan para el Departamento de Cuentas Especiales. Puedo recomendarte directamente con el director financiero». Leticia sintió que por primera vez en días podía respirar profundamente. «¿En serio harías eso por mí?» «Por supuesto. Eres la mejor contadora que conozco. Y además, las mujeres tenemos que apoyarnos. ¿Puedes venir mañana a las 10 para una entrevista?» «Sí, sí puedo». Leticia ya estaba mentalmente revisando su ropa, tratando de recordar si tenía algo apropiado para una entrevista corporativa. «Perfecto. Te mando la dirección por mensaje». Y Leticia, «¿Sí? Todo va a estar bien. Lo que Roberto hizo fue terrible, pero tú eres más fuerte de lo que crees». Después de colgar, Leticia se permitió sentir un momento de optimismo genuino. Tal vez esto era exactamente lo que necesitaba. Un nuevo trabajo, un nuevo comienzo, una oportunidad de demostrar que podía salir adelante sin Roberto. Esa noche, después de acostar a los niños, se quedó despierta practicando respuestas para la entrevista y planchando su único traje sastre, que había comprado años atrás para la boda de un primo y apenas había usado desde entonces. Por primera vez desde que Roberto había destruido su mundo, Leticia Morales se sintió como si tuviera el control de su destino. No tenía idea de que esta entrevista sería el primer paso hacia una transformación que cambiaría no solo su vida, sino que eventualmente pondría a Roberto exactamente donde ella quería que estuviera. La torre de cristal de 30 pisos se alzaba imponente en el corazón de Santa Fe, reflejando el cielo matutino de la Ciudad de México en sus ventanales impecables. Leticia Morales se detuvo en la banqueta, ajustó su bolsa gastada y respiró profundamente antes de entrar al edificio que podría cambiar su vida para siempre. El lobby era todo mármol blanco y acero inoxidable, con una fuente moderna en el centro y ejecutivos bien vestidos caminando con paso decidido. Leticia se sintió completamente fuera de lugar con su traje negro de años atrás y sus zapatos que había pulido hasta que brillaran, tratando de ocultar las marcas del tiempo. «Buenos días. Vengo a una entrevista con el licenciado Martínez del Departamento Financiero», le dijo a la recepcionista, una joven impecablemente arreglada que la miró de arriba a abajo con discreción. «¿Nombre?» «Leticia Morales». La recepcionista tecleó en su computadora y le entregó un gafete de visitante. «Piso 22, elevador B. La licenciada Herrera la está esperando». Mientras subía en el elevador, Leticia repasó mentalmente todo lo que había practicado la noche anterior. Tenía que conseguir este trabajo. El dinero que le había dado Roberto se estaba agotando más rápido de lo esperado, y las escuelas privadas de los niños
Requerían el pago de las colegiaturas que se acercaba inexorablemente. Las puertas se abrieron revelando un piso completamente moderno, con oficinas de cristal y una vista espectacular de la ciudad. Mónica apareció inmediatamente luciendo profesional en un traje azul marino y una sonrisa cálida. «Leticia, te ves fantástica», mintió diplomáticamente mientras la abrazaba. «Ven, te voy a presentar con el licenciado Martínez». Caminaron por un pasillo lleno de oficinas donde se podía ver a ejecutivos en reuniones importantes. Leticia trató de proyectar confianza, pero por dentro se sentía como una impostora. «Antes de entrar», susurró Mónica, deteniéndose frente a una puerta de cristal, «hay algo que debes saber. El licenciado Martínez es peculiar. Es muy directo. A veces parece rudo, pero es justo. No trates de impresionarlo con palabrería. Ve directo al grano». Entraron a una oficina espaciosa donde un hombre de unos 50 años, calvo y con barba gris, revisaba unos documentos sin levantar la vista. Después de un momento incómodo, finalmente alzó los ojos y observó a Leticia con una expresión indescifrable. «Licenciado Martínez, le presento a Leticia Morales», dijo Mónica. «Siéntese», dijo él secamente, señalando una silla frente a su escritorio. Mónica discretamente se retiró, cerrando la puerta tras ella. El licenciado Martínez tomó una carpeta y la abrió. «Veo que no tiene experiencia corporativa formal». «No, señor, pero he manejado la contabilidad de más de 15 pequeñas empresas durante los últimos 8 años. He llevado desde restaurantes hasta talleres mecánicos, y en cada caso he logrado optimizar sus procesos financieros y reducir sus gastos operativos. ¿Por qué quiere trabajar aquí? Y no me diga que siempre ha soñado con trabajar en nuestra empresa, porque es mentira». La pregunta la tomó desprevenida por su franqueza. Leticia decidió seguir el consejo de Mónica y ser directa. «Necesito este trabajo, licenciado. Soy madre soltera. Tengo 2 hijos que mantener, y creo que mis habilidades pueden ser valiosas para su empresa. No le voy a mentir diciendo que es mi empresa soñada, pero sí le puedo prometer que trabajaré más duro que cualquier otro candidato». El licenciado Martínez la observó durante un largo momento. Luego sonrió por primera vez en toda la entrevista. «Me gusta su honestidad. Mónica me contó su situación. Lo que le pasó es una porquería, pero eso no es mi problema. Mi problema es que necesito a alguien que pueda manejar las cuentas de nuestros clientes medianos. Esos que son demasiado grandes para las firmas pequeñas, pero demasiado complicados para nuestros analistas junior». «¿Qué tipo de complicaciones?» «Empresas familiares con contabilidades desastrosas, negocios que han crecido muy rápido sin estructura, restauranteros que mezclan gastos personales con empresariales». ¿Le suena familiar? Leticia sonrió genuinamente por primera vez en días. «Es exactamente el tipo de cliente que he manejado durante años. El sueldo inicial son 45,000 pesos mensuales, más bonos por performance. Prestaciones de ley completas, seguro de gastos médicos mayores que incluye a sus hijos y fondo de ahorro. ¿Le interesa?» Leticia tuvo que contenerse para no gritar de alegría. Era más dinero del que había ganado jamás, y las prestaciones eran mejores de lo que había soñado. «Sí, señor, me interesa mucho. Empieza el lunes. Mónica le va a dar todos los detalles». Se puso de pie y le extendió la mano. «Señora Morales, no la contraté por lástima. La contraté porque creo que puede hacer el trabajo». «No me defraude». «No lo haré, licenciado. Se lo prometo». Saliendo del edificio una hora después, con el contrato firmado en su bolsa, Leticia se sintió como si pudiera conquistar el mundo. Llamó inmediatamente a doña Carmen para contarle las buenas noticias y pedirle que cuidara a los niños unas horas más, mientras hacía algunas compras urgentes. Su primera parada fue una tienda departamental, donde compró 3 trajes apropiados para la oficina, blusas, zapatos cómodos y un maletín profesional. Era una inversión considerable, pero sabía que la imagen era importante en el mundo corporativo. Después fue al salón de belleza más económico que pudo encontrar. Se cortó el cabello en un bob moderno, se hizo manicure y pidió consejos de maquillaje para verse más profesional. La mujer que salió del salón era completamente diferente a la que había entrado. Cuando llegó a casa esa tarde, Sofía la miró con asombro. «Mami, te ves muy bonita.
¿Por qué te arreglaste? Porque conseguí un trabajo nuevo, mi amor. Un trabajo muy bueno que nos va a ayudar a estar mejor. Diego levantó la vista de sus tareas escolares. ¿Vamos a poder regresar a nuestra casa? La pregunta le dolió a Leticia, pero mantuvo su sonrisa. No, mi amor. Esta es nuestra casa ahora. Pero vamos a poder arreglarla muy bonita y tal vez hasta mudarnos a un lugar más grande en unos meses. Los primeros días en Corporativo Avalón fueron abrumadores. Leticia llegaba todos los días a las 7 de la mañana y se quedaba hasta las 7 de la noche, tratando de dominar los sistemas computacionales de la empresa y entender los procesos internos. Sus colegas, todos más jóvenes y con maestrías en administración, inicialmente la vieron con escepticismo. ¿En serio el licenciado Martínez contrató a alguien sin experiencia corporativa? Escuchó que le susurraba una analista a otra durante su primera semana. Pero Leticia tenía algo que sus colegas no tenían: experiencia real con negocios desordenados y desesperación por triunfar. Cuando le asignaron su primer cliente, una cadena de restaurantes familiares con la contabilidad en completo caos, se sumergió en el problema con una determinación feroz. Trabajó noches enteras desde casa, después de que los niños se durmieran, desenredando años de registros mal llevados. Encontró discrepancias que nadie más había detectado, identificó fugas de dinero y propuso un sistema de control que revolucionó la operación del cliente. ¿Cómo diablos encontraste esto?, le preguntó su supervisor, el licenciado García, cuando Leticia presentó su análisis completo 2 semanas después. Cuando has trabajado con restauranteros que esconden dinero de sus esposas y mecánicos que no saben la diferencia entre gastos personales y de negocio, desarrollas un olfato especial, respondió Leticia con una sonrisa. El licenciado García se rió. El cliente está impresionado. Quiere que manejes todas sus empresas subsidiarias. Para el tercer mes, Leticia ya era la contadora estrella del departamento. Había rescatado cuentas que otros consideraban perdidas y había atraído 3 clientes nuevos por recomendaciones. El licenciado Martínez la llamó a su oficina una tarde de viernes. Señora Morales, siéntese. Leticia se preparó mentalmente. Había aprendido que las reuniones de viernes con el licenciado Martínez podían ser para felicitaciones o para despidos, y nunca se sabía cuál hasta el último momento. Tengo una propuesta para usted, continuó él. Estoy creando un nuevo departamento, cuentas especiales específicamente para clientes problemáticos que requieren atención personalizada. Quiero que lo dirija. Leticia sintió que el corazón se le saltaba. Yo, pero apenas llevo 3 meses aquí, y en 3 meses ha hecho más que algunos de mis analistas en 3 años. El puesto viene con un aumento del 40%, oficina propia, y la autoridad para contratar a su propio equipo. Licenciado, yo no sé qué decir. Diga que sí, a menos que prefiera quedarse donde está. Sí, por supuesto que sí. Esa noche Leticia llevó a los niños a cenar pizza para celebrar. Era la primera vez en meses que hacía algo puramente por placer, sin preocuparse por cada peso gastado. Mami, ¿por qué estás tan contenta?, preguntó Sofía con queso derretido en la barbilla. Porque me dieron un trabajo muy importante en la oficina, y eso significa que vamos a estar mejor. Diego, quien había estado más serio de lo normal desde la separación, finalmente sonrió. ¿Eso significa que ya no vamos a tener que comer cereal para la cena? Leticia se rió. Significa que vamos a poder comer lo que queramos, cuando queramos. Pero el éxito profesional no llenaba completamente el vacío en su vida personal. Las noches seguían siendo difíciles cuando los niños dormían y ella se quedaba sola con sus pensamientos. Roberto no había llamado ni una sola vez. No había preguntado por los niños. No había enviado dinero adicional. No había mostrado el menor interés en la familia que había abandonado. Una noche, mientras revisaba estados financieros en su laptop, recibió una llamada de un número desconocido. ¿Bueno? ¿Leticia? Soy Vanessa. Leticia casi dejó caer el teléfono. La voz de la amante de Roberto sonaba nerviosa, casi temerosa. ¿Qué quieres?, preguntó Leticia fríamente. Yo necesito hablar contigo. ¿Podríamos vernos? No tengo nada que hablar contigo. Por favor. La voz de Vanessa se quebró. Es sobre Roberto.
Hay cosas que no sabes, cosas importantes. Leticia sintió curiosidad a pesar de su rencor. ¿Qué tipo de cosas? No puedo decírtelo por teléfono. ¿Podrías venir mañana a las 3? Hay un café en la colonia Roma, se llama Tierra Garat. ¿Por qué habría de hacer eso? Porque, Vanessa pausó, como si estuviera reuniendo valor, porque Roberto nos mintió a las 2. Leticia colgó sin responder, pero no pudo sacarse la conversación de la cabeza. ¿Qué podría haber descubierto Vanessa? ¿Y por qué querría contárselo a ella? Al día siguiente, contra su mejor juicio, se encontró caminando hacia el café en la Roma Norte. Vanessa ya estaba ahí sentada en una mesa del rincón, luciendo muy diferente a como la recordaba. Estaba visiblemente embarazada ahora, pero se veía demacrada, con ojeras profundas y las uñas mordidas. «Gracias por venir», dijo Vanessa cuando Leticia se sentó frente a ella. «Tienes 5 minutos», respondió Leticia secamente. Vanessa respiró profundamente. «Roberto tiene otras mujeres». «¿Qué? No soy la única. Nunca fui la única». Vanessa comenzó a llorar silenciosamente. «Me enteré hace 2 semanas. Tiene por lo menos 3 relaciones diferentes y tal vez más». Leticia se quedó sin palabras. Había esperado muchas cosas, pero esto no. «¿Cómo te enteraste?» «Encontré mensajes en su teléfono, fotos, citas, promesas que les hace a todas las mismas cosas que me prometió a mí». Vanessa se limpió las lágrimas con una servilleta. «Les dice a todas que somos nosotras las únicas, que va a dejar a todas las demás por ellas». «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó Leticia, aunque por dentro se sentía vindicated de alguna manera extraña. «Porque te echó de tu casa por mí, y yo pensé que realmente me amaba. Pensé que éramos el amor de su vida, como me había dicho. Pero ahora me doy cuenta de que probablemente te había estado engañando desde hace años, no solo conmigo». Leticia procesó esta información lentamente. «¿Y qué quieres que haga al respecto?» «No lo sé», admitió Vanessa. «Supongo que quería que supieras que no fui yo quien destruyó tu matrimonio. Tu matrimonio ya estaba destruido. Yo solo fui la excusa que él necesitaba para irse». Se quedaron sentadas en silencio durante varios minutos. Finalmente Leticia habló. «¿Qué vas a hacer? ¿Con el bebé?» «No lo sé. Él me prometió que se haría cargo. Pero ahora que sé que hay otras, no confío en nada de lo que dice». Vanessa la miró con ojos suplicantes. «¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo saliste adelante con 2 niños?» Leticia la observó detenidamente. Esta joven que había visto como su enemiga ahora se veía vulnerable y asustada, exactamente como ella se había sentido meses atrás. «Trabajé, muchísimo, y tuve mucha suerte». Se levantó para irse. Luego se detuvo. «Vanessa, el dinero que te está dando Roberto, si es que te está dando alguno, ahórralo. Todo lo que puedas. Porque cuando encuentre a la siguiente, te va a echar a ti también». Esa noche, Leticia no pudo concentrarse en el trabajo. La revelación de Vanessa había removido emociones que pensaba que había superado. No era que quisiera regresar con Roberto, pero saber que la había estado engañando durante años, probablemente desde el principio de su matrimonio, le dolía de una manera diferente. Llamó a Mónica y le contó todo. «Leticia, ¿sabes qué significa esto?», le dijo su amiga después de escuchar toda la historia. «¿Qué significa qué?». «Que eres la mujer más fuerte que conozco. Ese hombre te traicionó durante años, te echó de tu casa, te abandonó con 2 niños, y en menos de 6 meses no solo has sobrevivido, sino que estás prosperando». «No me siento próspera. Me siento cansada». «Estás cansada porque has estado cargando el peso del mundo en tus hombros. Pero mírate, Leticia, tienes un trabajo increíble, tus hijos están bien, te ves fantástica. Roberto perdió a la mejor mujer que jamás va a conocer, y es demasiado estúpido para darse cuenta». Después de colgar con Mónica, Leticia se miró en el espejo del baño. La mujer que veía ahí era efectivamente diferente a la que Roberto había echado de la casa 6 meses atrás. Esta mujer tenía confianza en la mirada, tenía propósito en la postura. Esta mujer había sobrevivido a lo peor y había salido más fuerte. Al lunes siguiente, el licenciado Martínez la llamó a su oficina nuevamente. «Señora Morales, tengo noticias interesantes para usted». «Sí, licenciado».
Hemos decidido expandir el Departamento de Cuentas Especiales. La corporación matriz en Estados Unidos quedó tan impresionada con sus resultados que quieren replicar el modelo en todas sus subsidiarias latinoamericanas. Leticia sintió una emoción familiar subiendo por su pecho. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que va a dirigir la implementación del programa en México, Colombia, Argentina y Chile. Significa viajes, reuniones con ejecutivos internacionales y un aumento de sueldo que la va a poner en el top 5% de ejecutivos de la empresa. Licenciado, esto es increíble. También significa que va a necesitar un equipo más grande. Estamos autorizando la contratación de 5 analistas senior y 2 supervisores para su departamento. Esa tarde, Leticia salió de la oficina con una sensación de triunfo que no había sentido jamás. No solo había reconstruido su vida, la había mejorado exponencialmente. Era exitosa, era respetada, era independiente. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo en su interior le dijo que contestara. «Bueno, Leticia, soy Roberto». Se detuvo en seco. La voz de su ex esposo sonaba diferente, más pequeña, casi suplicante. «¿Qué quieres, Roberto?» «Necesito hablar contigo, es importante. Si es sobre los niños, puedes hablar». «No, es sobre nosotros, sobre mí». «Leticia, cometí un error terrible». Leticia sintió una risa amarga subiendo por su garganta. ¿Un error? ¿Llamarías a destruir una familia de 12 años un error? Por favor, ¿podemos vernos? Hay cosas que necesito explicarte. Roberto, no tengo tiempo para esto. Tengo una vida nueva. Tengo responsabilidades. Por favor. La interrumpió, y algo en su voz la sorprendió. Sonaba desesperado. 1 hora. Solo dame 1 hora. Leticia cerró los ojos. Sabía que no debería acceder. Sabía que no le debía nada a este hombre que la había destrozado. Pero también sabía que necesitaba escuchar lo que tenía que decir para poder cerrar ese capítulo de su vida para siempre. 1 hora. Accedió finalmente. Mañana a las 2, en el café de la plaza comercial cerca de donde viven los niños. Gracias, Leticia. Gracias. Esa noche, mientras ayudaba a Diego con su tarea de matemáticas, Leticia se preguntó qué podría querer Roberto después de tanto tiempo. ¿Se habría arrepentido realmente? ¿Habría descubierto que la hierba no era más verde del otro lado? No importaba. Sin importar lo que dijera, sin importar qué promesas hiciera, la Leticia que se encontraría mañana no era la misma mujer que había echado de la casa. Esta Leticia era más fuerte, más sabia y definitivamente más exitosa. Y tenía planes para su futuro que no incluían mirar hacia atrás. El café estaba ubicado en una plaza comercial de clase media, con mesas de plástico y el constante ruido de niños jugando en el área recreativa cercana. Leticia llegó exactamente a las 2 de la tarde, luciendo un traje gris carbón que había comprado la semana anterior y llevando su nuevo maletín de piel. Se sentó en una mesa cerca de la ventana donde podía ver el estacionamiento y esperó. Roberto llegó 10 minutos tarde, como siempre había sido su costumbre. Pero el hombre que caminó hacia su mesa era muy diferente al que había conocido durante 12 años. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa, aunque limpia, se veía arrugada y descuidada. Sus zapatos necesitaban una limpieza urgente, y su cabello estaba más largo de lo que normalmente lo llevaba. «Leticia», dijo al llegar a la mesa dudando si sentarse sin permiso. «Roberto». Su voz era neutral, profesional. «Tienes 1 hora». Él se sentó pesadamente, como si fuera un hombre mucho mayor que sus 38 años. Pidió un café cuando llegó la mesera, mientras que Leticia rechazó cortésmente cualquier bebida. Te ves increíble», comenzó Roberto, claramente nervioso. «Diferente, exitosa». «Voy directo al grano, Roberto. ¿Qué quieres?» Roberto jugó con la servilleta durante varios segundos antes de hablar. «Cometí el error más grande de mi vida, Leticia. Lo sé ahora». ¿Así? ¿Y qué te hizo llegar a esa conclusión tan iluminadora? El sarcasmo en la voz de Leticia lo hizo estremecer. «Todo se vino abajo después de que se fueron, Vanessa. Ella no era quien yo pensaba que era. Elabora».
Resultó que estaba viendo a otros hombres al mismo tiempo que a mí. El bebé. Ni siquiera estoy seguro de que sea mío. Roberto se pasó las manos por el cabello. Cuando me enteré, le pedí una prueba de paternidad y ella se negó. Empezamos a pelear constantemente. Leticia mantuvo su expresión impasible, aunque por dentro sentía una mezcla de vindication y pena. Y se fue hace 3 semanas. Tomó todo lo que pudo cargar y desapareció. No contesta las llamadas. Cambió su número. La casa está completamente vacía excepto por mis cosas. ¡Qué tragedia!, comentó Leticia sin una pizca de simpatía. Roberto la miró con sorpresa. Esta no era la reacción que había esperado. La Leticia que recordaba habría mostrado compasión. Tal vez incluso habría tratado de consolarlo. Leticia, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero ¿crees que podríamos intentarlo de nuevo? ¿Por los niños? El silencio que siguió fue tan pesado que Roberto pudo escuchar su propio corazón latiendo. Leticia lo observó durante un largo momento, como si fuera un espécimen interesante bajo un microscopio. ¿Por los niños?, repitió finalmente. ¿Los niños a los que no has llamado ni una sola vez en 6 meses? ¿Los niños que lloraron durante semanas preguntándose qué habían hecho mal para que su papá los abandonara? Yo pensé que era mejor darles espacio para adaptarse. No, lo interrumpió Leticia con una voz tan fría que Roberto se estremeció. Pensaste que sería más fácil para ti fingir que no existíamos. Pensaste que podrías empezar una nueva vida sin las complicaciones de la anterior. Roberto trató de tomar su mano a través de la mesa, pero ella la retiró inmediatamente. Leticia, por favor. Sé que la regué. Sé que fui un idiota. Pero podemos arreglar esto. Podemos ser una familia otra vez. ¿Una familia? Leticia se rió, pero no había humor en el sonido. Roberto, ¿tienes idea de lo que hemos pasado estos meses? Sé que debe haber sido difícil. ¿Difícil? La voz de Leticia se alzó ligeramente, atrayendo la atención de otras mesas. Diego tuvo pesadillas durante 2 meses. Sofía dejó de hablar en la escuela porque pensaba que si decía algo malo, yo también los iba a abandonar. Tuve que explicarles por qué papá prefería a otra familia sobre ellos. Roberto bajó la mirada, claramente incómodo. Leticia, yo nunca quise lastimar a los niños, pero los lastimaste. Los lastimaste profundamente. Y no solo eso, me humillaste públicamente. Me echaste de mi propia casa como si fuera una desconocida, y desapareciste de nuestras vidas como si los 12 años anteriores no hubieran significado nada. ¿Te arrepientes de haberme conocido entonces?, murmuró Roberto. Leticia lo consideró seriamente. ¿Sabes qué? No, no me arrepiento. Roberto levantó la vista, esperanzado. No me arrepiento porque esos 12 años me dieron a Diego y a Sofía, que son lo mejor de mi vida. Y no me arrepiento porque lo que me hiciste me obligó a descubrir de qué estoy realmente hecha. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que Roberto no había visto jamás. Cuando me echaste de la casa, pensé que mi vida había terminado. Pensé que no podría sobrevivir sin ti. Pero ¿sabes qué descubrí? Que soy mucho más fuerte de lo que cualquiera de los dos jamás imaginó. Leticia, en 6 meses, Roberto, reconstruí completamente mi vida. Conseguí un trabajo mejor del que tú has tenido jamás. Mis hijos están prosperando. Tengo una casa nueva, una vida nueva, un futuro nuevo. Y lo hice todo sin ti. Roberto se veía cada vez más pequeño con cada palabra. Pero yo quiero ser parte de ese futuro. Quiero recuperar a mi familia. Tu familia, repitió Leticia saboreando las palabras. ¿Dónde estaba ese sentimiento cuando me estabas echando? ¿Dónde estaba cuando no llamaste en el cumpleaños de Diego? ¿Cuando Sofía se enfermó de bronquitis y tuve que llevarla al hospital sola? No sabía que se había enfermado. Exactamente. Leticia golpeó la mesa con la palma de la mano. No sabías porque no te importaba saber. Tomaste la decisión consciente de borrarnos de tu vida. Roberto comenzó a llorar silenciosamente, algo que Leticia no había visto en todos sus años de matrimonio. Leticia, por favor. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero te amo. Siempre te he amado. No, dijo ella firmemente. No me amas. Nunca me amaste. Porque cuando amas a alguien no lo traicionas durante años.
Porque cuando amas a alguien no lo echas de su casa por otra persona. Cuando amas a alguien, no abandonas a tus hijos como si fueran basura. ¿Cómo supiste que me habías estado engañando durante años? Vanessa me lo contó. Aparentemente hay muchas Vanessas en tu vida. Roberto se puso pálido. Ella te mintió. Yo nunca... Roberto, para. Solo para. Leticia se recargó en su silla. Ya no importa. Ya no me importa con cuántas mujeres hayas estado, o durante cuánto tiempo, o qué mentiras les hayas dicho. Esa parte de mi vida terminó. Permanecieron en silencio durante varios minutos. Roberto lloraba abiertamente ahora, completamente ajeno a las miradas de los otros clientes del café. Leticia lo observaba con una mezcla de pena y desapego, como si estuviera viendo a un extraño. ¿Qué le voy a decir a la gente?, preguntó Roberto finalmente. Todos saben que te dejé por Vanessa. Ahora que ella se fue, ¿esa es tu preocupación? Leticia lo miró con incredulidad. ¿Qué va a pensar la gente? Tú no entiendes. En el trabajo, con mis amigos, todos pensaban que había encontrado algo mejor. Ahora parezco un idiota. Siempre fuiste un idiota, Roberto. La diferencia es que ahora la gente se dio cuenta. Roberto se irguió, una chispa de su antigua arrogancia regresando. No tienes que ser tan cruel, Leticia. Vine aquí a disculparme, a tratar de arreglar las cosas. No viniste aquí a disculparte, replicó ella calmadamente. Viniste aquí porque tu plan no funcionó y necesitas un plan B. Viniste aquí porque la mujer por la que destruiste tu familia resultó ser exactamente lo que se merecías. Viniste aquí porque estás solo y asustado, y pensaste que podrías regresar conmigo como si nada hubiera pasado. Roberto abrió la boca para protestar, pero Leticia continuó. Pero aquí está la cosa, Roberto. Yo ya no soy tu plan B. Ya no soy la esposa sumisa que va a estar esperándote sin importar cómo me trates. Esa mujer murió el día que me echaste de mi casa. Se puso de pie y tomó su maletín. Los niños necesitan estabilidad en sus vidas. Si realmente quieres ser parte de ella, puedes empezar pagando la pensión alimenticia que deberías haber estado pagando estos 6 meses. Puedes llamarlos en sus cumpleaños. Puedes ser un padre presente y responsable. ¿Y nosotros?, preguntó Roberto desesperadamente. No hay posibilidad de que nosotros... No hay nosotros, Roberto. Nunca más va a haber un nosotros. Leticia caminó hacia la salida, pero se detuvo y regresó a la mesa. Roberto la miró esperanzado. Una cosa más, dijo ella, inclinándose para hablar en voz baja. La próxima vez que tengas ganas de destruir la vida de alguien por un capricho, recuerda cómo te sientes ahora mismo, porque eso es exactamente lo que me hiciste sentir durante meses. Se enderezó y lo miró por última vez. Adiós, Roberto. Espero que encuentres la felicidad que estabas buscando cuando nos abandonaste. Esta vez sí se fue, dejando a Roberto solo en la mesa con su café frío y sus lágrimas. Mientras manejaba de regreso a la oficina, Leticia se sintió extrañamente ligera, como si acabara de quitarse un peso enorme de los hombros. La conversación había sido diferente a todo lo que había imaginado. En sus fantasías a veces se había visto gritándole, o llorando, o incluso golpeándolo. Pero la realidad había sido mucho más satisfactoria. Había sido completamente indiferente. El hombre que había amado durante 12 años, el hombre por quien había sacrificado sus propias ambiciones, el hombre que había sido el centro de su mundo, ya no significaba nada para ella. Era simplemente el padre de sus hijos, nada más. Esa noche, después de acostar a los niños, Leticia se sirvió una copa de vino y se sentó en el pequeño balcón de su departamento. La vista no era espectacular, solo edificios y tráfico, pero era suya. Todo en su vida ahora era suyo, construido por su propio esfuerzo y determinación. Su teléfono sonó. Era Mónica. ¿Cómo te fue con el idiota? Mejor de lo que esperaba, respondió Leticia. Se ve terrible. Vanessa lo dejó, aparentemente el bebé ni siquiera es suyo, y quiere regresar. ¿Y qué le dijiste? Que se fuera al carajo, pero de manera más educada. Mónica se rió. Me siento orgullosa de ti. ¿Cómo te sientes? Leticia lo consideró. Libre. Por primera vez en meses me siento completamente libre. ¿Sabes qué necesitas ahora? ¿Qué? Necesitas salir. Conocer gente nueva.
Tal vez incluso comenzar a salir con alguien. Mónica, no estoy lista para eso. No estoy hablando de casarte mañana. Estoy hablando de recordar que eres una mujer bella, inteligente y exitosa que merece ser feliz. Después de colgar, Leticia se quedó pensando en las palabras de Mónica. Durante meses había estado tan enfocada en sobrevivir, en reconstruir su vida profesional y mantener estables a sus hijos, que había olvidado por completo la posibilidad de la felicidad personal. La semana siguiente trajo nuevos desafíos en el trabajo. El proyecto de expansión internacional requería viajes constantes, reuniones con ejecutivos de alto nivel y la coordinación de equipos en 4 países diferentes. Leticia se sumergió en el trabajo con la misma intensidad que había aplicado a todo lo demás en su nueva vida. Su primer viaje fue a Colombia, donde debía presentar el modelo de cuentas especiales a la junta directiva de la subsidiaria en Bogotá. Nunca había viajado sola por trabajo, y la experiencia fue tanto aterrorizante como emocionante. La presentación fue un éxito rotundo. Los ejecutivos colombianos quedaron impresionados no solo con los números que había logrado en México, sino con su enfoque práctico y su capacidad para explicar conceptos complejos de manera accesible. Señora Morales, le dijo el director general después de la reunión, en mis 20 años en esta industria, raramente he visto a alguien con su intuición para los negocios. Si alguna vez decide mudarse a Colombia, tenemos un puesto esperándola. Durante el vuelo de regreso a México, Leticia reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. 6 meses atrás, era una ama de casa con trabajos ocasionales de contabilidad. Ahora, era una ejecutiva respetada que viajaba internacionalmente y recibía ofertas de trabajo en otros países. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a los niños haciendo tareas con doña Carmen, quien había accedido a quedarse con ellos durante su viaje. «Mami», Sofía corrió a abrazarla. «¿Cómo te fue en tu viaje de trabajo?» «Muy bien, mi amor. ¿Se portaron bien?» «Fueron unos angelitos», dijo doña Carmen con una sonrisa. Diego me ayudó a hacer la cena y Sofía organizó toda su ropa sin que se lo pidiera. Esa noche, mientras ayudaba a Diego con un proyecto de ciencias, él le hizo una pregunta que la tomó desprevenida. «Mami, ¿crees que papá va a regresar?» Leticia dejó de revisar su trabajo y lo miró. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «Porque Santiago en la escuela dice que cuando los papás se van, a veces regresan si los niños se portan muy bien». El corazón de Leticia se partió un poco. «Diego, mírame. Lo que pasó entre papá y yo no tiene nada que ver contigo o con Sofía. Ustedes no hicieron nada malo, y no hay nada que puedan hacer para que él regrese. ¿Pero quieres que regrese?» Leticia consideró cuidadosamente su respuesta. «¿Sabes qué quiero? Quiero que seamos felices, los 3 juntos. Y creo que podemos ser muy felices tal como estamos ahora. Incluso sin papá». «Incluso sin papá». Diego asintió, como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Yo también creo que podemos ser felices. Me gusta verte sonreír más». Esa conversación marcó un punto de inflexión para Leticia. Se dio cuenta de que había estado tan preocupada por las heridas emocionales de sus hijos, que no había notado cuánto habían crecido y madurado durante estos meses difíciles. Eran más resilientes de lo que había pensado. 2 semanas después, estaba en una reunión con el licenciado Martínez cuando su asistente interrumpió con una expresión extraña en el rostro. «Disculpe, licenciado, pero hay un hombre en recepción que insiste en ver a la señora Morales. Dice que es urgente». Leticia frunció el ceño. «¿Dio su nombre?» «Roberto Sánchez. Dice que es su esposo». El licenciado Martínez miró a Leticia con curiosidad. Él sabía que era divorciada, pero nunca habían discutido los detalles. «Dígale que estoy en una reunión importante y que no puedo atenderlo», respondió Leticia firmemente. «Ya se lo dije, señora, pero él dice que va a esperar lo que sea necesario». Leticia suspiró. «Licenciado, ¿podemos posponer esto?» «Por supuesto. Pero Leticia, si necesita apoyo con algún problema personal, gracias, pero puedo manejarlo». Bajó a la recepción y encontró a Roberto sentado en uno de los sillones de espera, vestido con un traje que se veía caro pero mal ajustado, como si hubiera perdido peso recientemente. Se puso de pie cuando la vio. «Leticia, gracias por bajar. Roberto, no puedes venir a mi trabajo de esta manera».
Es completamente inapropiado. Necesitaba verte. No has contestado mis llamadas. Porque no tengo nada que hablar contigo. Roberto miró alrededor nerviosamente. La recepción era elegante e imponente, con empleados bien vestidos pasando constantemente. Era obvio que se sentía intimidado. ¿Podríamos hablar en privado? No, aquí está bien. ¿Qué quieres? He estado pensando en lo que dijiste la semana pasada. Tienes razón. He sido un padre terrible. Y quiero empezar a pagar pensión alimenticia. Quiero ver a los niños regularmente. Quiero ser el padre que deberían haber tenido siempre. Leticia lo estudió cuidadosamente. Había algo diferente en su manera de hablar, algo menos arrogante. ¿Qué cambió, Roberto? Porque hace una semana estabas suplicando que regresáramos juntos, y ahora estás hablando de ser mejor padre. Roberto bajó la mirada. Me di cuenta de que tenías razón. No merezco una segunda oportunidad contigo, pero mis hijos no merecen pagar por mis errores. Eso es sorprendentemente maduro de tu parte. He tenido tiempo para pensar. Mucho tiempo. La casa está muy silenciosa sin ustedes. Por primera vez desde que había comenzado esta conversación, Leticia sintió una pizca de simpatía por él, pero la rechazó inmediatamente. No podía permitirse ser suave con Roberto. Había demasiado en juego. Está bien, puedes ver a los niños los sábados por la tarde, pero hay reglas. Las que tú digas. Primero, nada de promesas que no puedas cumplir. Segundo, si cancelas una visita, se acabaron las visitas por ese mes. Tercero, la pensión se deposita cada primero del mes, sin excusas. ¿De acuerdo? Y Roberto, si lastimas a mis hijos de nuevo, de cualquier manera, no habrá terceras oportunidades. Entiendo. Después de que Roberto se fue, Leticia regresó a su oficina sintiendo una mezcla de satisfacción y aprensión. Satisfacción porque había manejado la situación con firmeza y control. Aprensión porque permitir que Roberto regresara a las vidas de sus hijos, aunque fuera de manera limitada, era un riesgo. Pero también era lo correcto. Los niños merecían la oportunidad de tener una relación con su padre, siempre y cuando él estuviera dispuesto a ser el padre que necesitaban. Lo que Leticia no sabía era que esta decisión eventualmente la pondría en una posición que cambiaría el equilibrio de poder entre ella y Roberto para siempre. Pero por ahora, se concentró en su trabajo, en sus hijos, y en construir la vida extraordinaria que había comenzado a imaginar para sí misma. Una vida donde ella tenía el control, donde sus decisiones importaban, y donde nunca más sería víctima de las acciones de otros. La transformación de Leticia Morales estaba lejos de terminar. 18 meses después de aquel encuentro en el café, la vida de Leticia había alcanzado una estabilidad que jamás había imaginado posible. Su departamento en la colonia Doctores había sido reemplazado por una hermosa casa en San Ángel, con jardín para que los niños jugaran y una oficina donde podía trabajar desde casa cuando era necesario. Diego, ahora de casi 12 años, había desarrollado una pasión por la programación y pasaba horas creando pequeños videojuegos. Sofía, de 10 años, había heredado la determinación de su madre y se destacaba en todo lo que se proponía, desde el ballet hasta las matemáticas. Roberto había cumplido sorprendentemente con su palabra. Los sábados por la tarde llegaba puntualmente a recoger a los niños, y la pensión alimenticia se depositaba religiosamente cada primer día del mes. La relación entre él y Leticia era cordial pero distante, limitada estrictamente a asuntos relacionados con los niños. Ella había notado que él se veía mejor últimamente, como si finalmente hubiera encontrado algún tipo de paz con sus decisiones. El departamento de cuentas especiales que dirigía Leticia se había convertido en el más exitoso de toda la corporación. Su equipo de 12 personas manejaba ahora más de 200 clientes en 5 países, y los resultados financieros habían superado todas las proyecciones. El licenciado Martínez la había promovido a directora regional, convirtiéndola en una de las ejecutivas más jóvenes en alcanzar ese nivel en la historia de la empresa. Esa mañana de martes, Leticia llegó a la oficina con la energía que caracterizaba sus días buenos. Tenía una reunión importante con un cliente potencial muy grande, una cadena de restaurantes que había estado luchando con problemas financieros complejos.
Si lograba firmar este contrato, sería el más grande en la historia de su departamento. Buenos días, señora directora. La saludó Carmen, su asistente, con una sonrisa. Carmen era una mujer eficiente de unos 40 años que había demostrado ser invaluable en la coordinación de las múltiples responsabilidades de Leticia. Buenos días, Carmen. ¿Ya llegaron los documentos de la Auditoría de Gastronómica del Valle? Sí, están en su escritorio. También tiene una llamada del licenciado Martínez. Dice que es urgente. Leticia frunció el ceño. Las llamadas urgentes del licenciado Martínez normalmente significaban grandes oportunidades o grandes problemas. Esperaba que fuera lo primero. Marcó su extensión desde su oficina. Licenciado, Carmen me dijo que me buscaba. Leticia, necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación? Es mejor que hablemos en persona. 5 minutos después, Leticia estaba sentada frente al escritorio del licenciado Martínez, quien tenía una expresión que no había visto desde sus primeros días en la empresa. Leticia, hay cambios importantes en la estructura corporativa que van a afectar directamente su departamento. ¿Qué tipo de cambios? La matriz en Estados Unidos decidió reestructurar todas las operaciones latinoamericanas. Van a centralizar ciertos departamentos y descentralizar otros. Leticia sintió un nudo en el estómago. ¿Y eso qué significa para cuentas especiales? Significa que van a mantener el departamento, pero van a traer a alguien de Estados Unidos para dirigir todas las operaciones regionales. Usted va a reportar directamente a esta persona. ¿Van a traer a alguien de afuera para dirigir el departamento que yo creé? El licenciado Martínez se veía genuinamente incómodo. Leticia, usted sabe que valoro enormemente su trabajo. Peleé con los ejecutivos en Houston durante horas, pero la decisión ya está tomada. La buena noticia es que su posición está completamente segura, y viene con un aumento sustancial. ¿Quién es esta persona que van a traer? Un ejecutivo con experiencia internacional. Aparentemente tiene un MBA de una universidad prestigiosa, y ha trabajado en operaciones similares en Brasil y Argentina. Leticia se recargó en su silla, procesando la información. Después de todo lo que había construido, después de todos los éxitos que había logrado, iban a poner a alguien más a cargo. Era un golpe a su ego profesional, pero también entendía las realidades del mundo corporativo. ¿Cuándo llega esta persona? El próximo lunes. Quiero que prepare un reporte completo de todas las operaciones del departamento. Usted va a ser quien lo entrene en el proceso. Por supuesto, licenciado. Leticia, sé que esto no es ideal, pero quiero que sepa que esto no es un reflejo de su desempeño. Es puramente una decisión estratégica de la matriz. Esa tarde, Leticia trabajó hasta tarde preparando el reporte más completo de su carrera. Si iban a traer a alguien de afuera para dirigir su departamento, al menos se aseguraría de que entendiera exactamente lo que había construido y por qué funcionaba tan bien. El fin de semana pasó volando. Roberto llegó puntualmente el sábado para recoger a los niños, y por primera vez en meses, Leticia notó que se veía ansioso. ¿Todo bien?, le preguntó cuando Diego y Sofía subieron al carro. Sí, todo perfecto. Solo, bueno, empiezo un trabajo nuevo el lunes. ¿Un trabajo nuevo? ¿Qué pasó con tu puesto en la constructora? Roberto evitó su mirada. Hubo recortes. Me liquidaron hace 3 semanas. ¿3 semanas? ¿Por qué no me dijiste? ¿Cómo has estado pagando la pensión? Tenía algunos ahorros, y ya encontré algo nuevo, así que no hay problema. Leticia lo estudió cuidadosamente. Había algo en su lenguaje corporal que le parecía familiar, pero no podía identificar qué era. ¿Dónde vas a trabajar? En una empresa corporativa. Voy a manejar cuentas especiales. Roberto se aclaró la garganta nerviosamente. Es en Santa Fe. ¿En Santa Fe? Roberto, hay muchas empresas en Santa Fe. ¿Cuál específicamente? Leticia, de verdad tengo que irme. Los niños están esperando. Después de que se fueron, Leticia no pudo quitarse la sensación de que Roberto le estaba ocultando algo importante. Pero tenía sus propias preocupaciones con el nuevo jefe que llegaría el lunes. El lunes por la mañana, Leticia llegó a la oficina 1 hora antes de lo normal, para asegurarse de que todo estuviera perfecto para la llegada del nuevo director regional. Había preparado presentaciones detalladas,
organizado reuniones con los miembros clave del equipo y coordinado un recorrido completo por las instalaciones. Carmen la recibió con una expresión extraña. Señora Morales, el nuevo director ya llegó. Está en la sala de juntas con el licenciado Martínez. ¿Ya llegó? Se suponía que llegaría hasta las 10. Llegó a las 7:30. Dice que quería empezar temprano. Leticia tomó sus documentos y se dirigió hacia la sala de juntas. Podía escuchar voces del otro lado de la puerta de cristal, pero no podía distinguir las palabras. Respiró profundamente, puso su mejor sonrisa profesional y tocó la puerta antes de entrar. Buenos días, licenciado. Disculpe la demora, no sabía que habían comenzado tan temprano. El licenciado Martínez se puso de pie con una sonrisa. Leticia, perfecto timing. Quiero presentarle a nuestro nuevo director regional de cuentas especiales. La persona sentada de espaldas a la puerta se puso de pie y se volteó lentamente. Era Roberto. El tiempo pareció detenerse. Leticia sintió como si alguien hubiera aspirado todo el aire de la habitación. Roberto se veía completamente diferente. Traje caro, corbata elegante, zapatos italianos, cabello perfectamente peinado. Pero lo que más la impactó fue la expresión en su rostro. Una mezcla de triunfo y nerviosismo que conocía demasiado bien. Leticia, dijo Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué sorpresa tan agradable! El licenciado Martínez miró entre los dos, claramente confundido por la tensión palpable en el aire. ¿Se conocen? Leticia encontró su voz después de lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos. Sí, nos conocemos. ¡Qué coincidencia tan extraordinaria!, exclamó el licenciado Martínez, completamente ajeno a la verdadera naturaleza de la situación. Roberto no me había dicho que conocía a nuestra estrella. Es una historia larga, respondió Roberto, sin apartar la mirada de Leticia. Leticia y yo tenemos historia. Leticia se obligó a mantener la compostura profesional, aunque por dentro se sentía como si estuviera en caída libre. ¿Podrían darme un momento para procesar esta información? Por supuesto, dijo el licenciado Martínez. Roberto, ¿por qué no le doy un recorrido por las instalaciones mientras Leticia prepara sus materiales de presentación? Después de que salieron, Leticia se dejó caer en una silla, temblando. Esto no podía estar pasando. Después de todo lo que había construido, después de toda la independencia que había logrado, Roberto había encontrado una manera de regresar a su vida en una posición de poder sobre ella. Su teléfono sonó. Era Mónica. Leticia, ¿estás bien? Suenas extraña. Roberto es mi nuevo jefe. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? No lo sé. Aparentemente la matriz lo contrató para dirigir las operaciones regionales de mi departamento. Leticia, eso no puede ser coincidencia. Por supuesto que no es coincidencia. Roberto siempre fue manipulador. De alguna manera se las arregló para conseguir este puesto específicamente para tener poder sobre mí. ¿Qué vas a hacer? Leticia cerró los ojos y respiró profundamente. No lo sé. Todavía no lo sé. Una hora después, estaba sentada en la sala de conferencias dando la presentación más difícil de su vida profesional. Roberto tomaba notas meticulosamente, hacía preguntas inteligentes y se comportaba como el ejecutivo profesional que aparentemente se había convertido. Pero Leticia podía ver la satisfacción en sus ojos cada vez que ella tenía que dirigirse a él como «Señor Sánchez» o pedirle aprobación para algún proceso. «Esta es una operación muy impresionante», comentó Roberto después de que terminó la presentación. «Es obvio que se ha puesto mucho trabajo y dedicación en construir esto». «Gracias, señor Sánchez. Por favor, Roberto está bien. Después de todo, vamos a trabajar muy de cerca». El licenciado Martínez, quien había permanecido para la primera parte de la presentación, se excusó para atender otros asuntos, dejando a Leticia y Roberto solos en la sala de conferencias. En el momento en que la puerta se cerró, la fachada profesional de Roberto se desplomó. «¿Cómo se siente, Leticia?», preguntó con una sonrisa que era pura malicia. «¿Cómo se siente qué, Roberto? Tener que reportarme a mí, tener que pedirme permiso para tomar decisiones en el departamento que tú creaste». Leticia mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro hervía de rabia.
Es interesante que hayas conseguido exactamente el puesto que te daba autoridad sobre mí. ¿Cómo lograste eso? Roberto se recargó en su silla con aire de satisfacción. Resulta que tengo más conexiones de las que pensabas. Un amigo de la universidad trabaja en la matriz en Houston. Cuando se enteró de que había una oportunidad en México que me permitiría reconectarme con viejos conocidos, me recomendó para el puesto. ¿Y les dijiste que yo trabajaba aquí? Por supuesto que no. Eso habría sido un conflicto de intereses. Pero tampoco les dije que no te conocía. Roberto sonrió con malicia. Las omisiones no son mentiras técnicamente. Leticia se puso de pie. Si piensas que vas a usar esta posición para hacerme la vida imposible. Al contrario, la interrumpió Roberto. Voy a ser el jefe más justo que hayas tenido jamás. Voy a evaluarte estrictamente basándome en tu desempeño profesional. Se puso de pie y se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. Pero quiero que sepas que ahora las cosas han cambiado, Leticia. Ya no eres la mujer exitosa e independiente que no me necesita. Ahora tu carrera, tu departamento, tu futuro profesional, todo eso depende de mí. Roberto, y quiero que recuerdes esa sensación la próxima vez que pienses que eres mejor que yo. Leticia lo miró fijamente durante un largo momento. Cuando habló, su voz era peligrosamente calmada. ¿Sabes qué, Roberto? Tienes razón. En este momento, técnicamente eres mi jefe. Técnicamente tienes poder sobre mi carrera. Roberto sonrió, claramente satisfecho. Pero hay algo que no entiendes, continuó Leticia. Yo construí este departamento desde cero. Conozco cada cliente, cada proceso, cada número. Sin mí, esto se viene abajo en cuestión de semanas. Estás sobreestimando tu importancia. ¿En serio? ¿Sabes cuántos clientes me contactan directamente saltándose todos los protocolos porque confían en mí personalmente? ¿Sabes cuántas de nuestras innovaciones más exitosas surgieron de mi experiencia específica con pequeños negocios? Roberto comenzó a verse menos seguro. Además, Leticia sonrió fríamente. Ahora que eres mi jefe, cualquier conflicto entre nosotros se convierte en un problema de recursos humanos. ¿Estás preparado para explicarle a la matriz por qué la directora del departamento más exitoso de la región decidió renunciar tan pronto como tú llegaste? No te atreverías a renunciar. ¿No me atrevería? Roberto, he reconstruido mi vida entera una vez. Puedo hacerlo de nuevo si es necesario. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y se volteó. Pero aquí está la cosa. No voy a renunciar. Voy a quedarme aquí y voy a hacer mi trabajo exactamente como lo he estado haciendo. Voy a ser la empleada más profesional que hayas visto jamás. Bien. Y voy a esperar pacientemente a que cometas un error. Porque los cometerás, Roberto. Siempre los cometes. Y cuando lo hagas, voy a estar ahí para documentarlo todo. Salió de la sala dejando a Roberto con una expresión mucho menos triunfante de la que había tenido minutos antes. Los siguientes días fueron los más tensos de la carrera profesional de Leticia. Roberto había establecido inmediatamente nuevas políticas que requerían su aprobación para casi cualquier decisión significativa. Insistía en revisar personalmente todos los contratos importantes, todos los reportes de progreso y todas las comunicaciones con clientes clave. Pero Leticia había dicho la verdad. Era imposible administrar el departamento efectivamente sin su conocimiento y experiencia. Los clientes comenzaron a quejarse cuando no podían hablar directamente con ella. Los procesos se ralentizaron dramáticamente cuando Roberto insistía en revisar documentos que no entendía completamente. Para el viernes de la primera semana, el licenciado Martínez llamó a Roberto a su oficina. Roberto, he estado recibiendo comentarios preocupantes de algunos de nuestros clientes más importantes. ¿Qué tipo de comentarios? Dicen que los procesos que normalmente tomaban días ahora están tomando semanas, que no pueden obtener respuestas rápidas a preguntas urgentes. Gastronómica del Valle específicamente, mencionó que están considerando buscar servicios en otro lado. Roberto se puso pálido. Gastronómica del Valle era el cliente más grande del departamento. Licenciado, estoy simplemente implementando controles de calidad más estrictos. Roberto, entiendo la importancia de los controles, pero no podemos sacrificar la eficiencia que hace exitoso a este departamento.
Sugiero que confíe más en la experiencia de Leticia. Ella conoce estos clientes mejor que nadie. Esa tarde, Roberto apareció en la oficina de Leticia con una expresión que ella recordaba de sus años de matrimonio. La cara que ponía cuando sabía que había cometido un error, pero no quería admitirlo. Leticia, necesitamos hablar sobre los procesos del departamento. Sí, creo que tal vez he sido demasiado meticuloso en mi supervisión. ¿Qué sugieres para mejorar la eficiencia? Leticia se recargó en su silla y sonrió. Sugiero que me dejes hacer mi trabajo, Roberto. ¿Qué quieres decir exactamente? Quiero decir que regreses a los procesos que estaban funcionando perfectamente antes de que llegaras, que confíes en mi criterio para manejar los clientes que he estado manejando exitosamente durante años, que dejes de microgestionar cada decisión. Roberto se veía físicamente incómodo. Pero yo soy el director regional. Sí, eres el director regional. Tu trabajo es asegurar que el departamento funcione eficientemente y genere resultados. Mi trabajo es manejar las operaciones día a día. Hay una diferencia. Está bien, concedió Roberto después de un largo momento. Podemos ajustar los procesos de supervisión. Perfecto. Pero la tregua no duró mucho. Roberto, frustrado por su falta de control real sobre las operaciones, comenzó a buscar otras maneras de ejercer su autoridad. Implementó reuniones de personal innecesarias que interrumpían el flujo de trabajo. Requería reportes adicionales que consumían tiempo valioso. Comenzó a cuestionar cada decisión de Leticia en frente del equipo, socavando su autoridad. La gota que derramó el vaso llegó 3 semanas después de su llegada. Leticia había estado trabajando durante meses en un contrato con una cadena internacional de hoteles que habría sido el más grande en la historia del departamento. El contrato estaba prácticamente cerrado. Solo faltaba la reunión final con el CEO de la compañía. La mañana de la reunión, Roberto apareció en su oficina. Leticia, he decidido que voy a manejar la reunión de hoy con Hoteles Monterrey. ¿Qué? Roberto, yo he estado trabajando en este contrato durante meses. Conozco todos los detalles, todas las preocupaciones del cliente, y has hecho un trabajo excelente preparando todo. Pero creo que es apropiado que el director regional sea quien cierre un contrato de esta magnitud. Leticia sintió que la rabia bullía en su pecho. Roberto, este es exactamente el tipo de decisión que va a arruinar la relación con el cliente. Ellos esperan trabajar conmigo. Confían en mí. Estoy seguro de que van a entender la importancia de trabajar directamente con el nivel ejecutivo apropiado. Esta es una terrible idea. Es mi decisión, Leticia. Puedes asistir a la reunión como apoyo, pero yo voy a dirigirla. La reunión fue un desastre completo. El CEO de Hoteles Monterrey, un hombre mayor y tradicional llamado Licenciado Fernández, había desarrollado una relación de confianza con Leticia durante meses de negociaciones. Cuando Roberto se presentó como el verdadero responsable del proyecto, el licenciado Fernández se sintió ofendido. Disculpe, le dijo a Roberto a mitad de la presentación, pero yo he estado trabajando con la señora Morales durante meses. Ella entiende nuestras necesidades específicas. ¿Por qué ahora aparece usted? Roberto, claramente incómodo, trató de explicar la estructura jerárquica de la empresa, pero solo empeoró las cosas. Señor Sánchez, dijo finalmente el licenciado Fernández, aprecio que quiera involucrarse personalmente, pero francamente no tengo tiempo para empezar desde cero con alguien nuevo. La señora Morales ha demostrado entender nuestro negocio. Si ella no va a ser mi contacto principal, prefiero buscar servicios en otro lado. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Señora Morales, ha sido un placer trabajar con usted. Lamento que su empresa no valore adecuadamente su experiencia. Después de que el licenciado Fernández se fue, Roberto y Leticia se quedaron solos en la sala de conferencias. El silencio era ensordecedor. Leticia, no, lo interrumpió ella, poniéndose de pie. No digas nada. Podemos llamarlo, explicarle. ¿Explicarle qué, Roberto? Que mi jefe inmediato es mi ex esposo que aparentemente no puede soportar verme exitosa. Eso no es lo que pasó. ¿No? Entonces explícame por qué decidiste tomar control de una negociación que estaba prácticamente cerrada, con un cliente que claramente prefería trabajar conmigo. Roberto no tenía respuesta.
¿Sabes cuánto valía ese contrato, Roberto? 2 millones de pesos anuales. ¿Sabes lo que eso significa para las metas del departamento? ¿Para los bonos del equipo? ¿Para mi evaluación de desempeño? ¿Podemos recuperarlo? No, Roberto, no podemos. El licenciado Fernández es un hombre de principios. Cuando dice que no, es no. Leticia tomó sus cosas y se dirigió hacia la puerta. Felicidades. En 3 semanas lograste lo que nadie había logrado en 2 años. Hacer que perdiera un cliente. Esa noche, Leticia llegó a casa sintiéndose más derrotada de lo que se había sentido desde los primeros días después de la separación. Roberto había encontrado la manera perfecta de sabotear su éxito sin técnicamente hacer nada que pudiera reportarse a recursos humanos. Pero mientras preparaba la cena para los niños, algo dentro de ella se endureció. Roberto creía que había ganado, que había encontrado la manera de humillarla y controlarla nuevamente. No sabía que acababa de cometer el error más grande de su vida profesional, porque Leticia Morales había aprendido algo muy importante durante su transformación, que venganza servida fría era mucho más satisfactoria que la rabia caliente, y Roberto acababa de darle exactamente las herramientas que necesitaba para destruirlo. Esa noche, después de acostar a los niños, Leticia se sentó en su escritorio y comenzó a hacer una lista. No era una lista de tareas pendientes o de clientes por contactar. Era una lista de todos los errores que Roberto había cometido desde su llegada, todas las decisiones cuestionables, todos los procesos que había dañado. Porque si Roberto quería jugar sucio, Leticia le iba a enseñar cómo se jugaba realmente el juego. El lunes por la mañana, llegó a la oficina con una determinación que no había sentido en semanas. Carmen notó inmediatamente el cambio en su energía. «Se ve diferente hoy, señora Morales. ¿Pasó algo bueno el fin de semana?» Leticia sonrió, pero había algo en esa sonrisa que habría puesto nervioso a Roberto si la hubiera visto. «Digamos que tuve una epifanía, Carmen. ¿Podrías pedirle al licenciado Martínez si tiene un momento para hablar conmigo esta mañana?» «Por supuesto. ¿Algo específico que deba mencionarle?» «Dile que quiero discutir algunas preocupaciones sobre la dirección del departamento». 1 hora después, Leticia estaba sentada frente al licenciado Martínez con una carpeta llena de documentos meticulosamente organizados. «Licenciado, quería hablar con usted sobre algunos patrones que he observado desde que el señor Sánchez asumió la dirección regional». «Por supuesto. ¿Qué tipo de patrones?» Leticia abrió su carpeta y sacó el primer documento. Primero, quería mostrarle el impacto que los nuevos procesos de supervisión han tenido en nuestros tiempos de respuesta. Durante la siguiente hora, Leticia presentó un caso meticulosamente documentado de cómo las decisiones de Roberto habían afectado negativamente la eficiencia del departamento. No mencionó sus problemas personales, ni hizo acusaciones emocionales. Simplemente presentó datos, números y testimonios de clientes. «Esto es muy preocupante», dijo el licenciado Martínez después de revisar todos los documentos. «¿Ha hablado de estas preocupaciones con Roberto?» «He tratado, licenciado, pero parece estar más enfocado en establecer su autoridad que en mantener la eficiencia que hizo exitoso al departamento». «¿Y el incidente con Hoteles Monterrey?» «Eso fue particularmente frustrante porque habíamos invertido meses en esa relación. El cliente específicamente pidió trabajar conmigo, pero el señor Sánchez insistió en tomar control de la negociación». El licenciado Martínez suspiró profundamente. «Leticia, voy a ser honesto con usted. He estado recibiendo presión de la matriz sobre el desempeño del departamento desde que Roberto llegó. Los números están bajando». «¿Qué tipo de presión?» «Están cuestionando si fue la decisión correcta traer a alguien de afuera para dirigir una operación que ya funcionaba perfectamente». Leticia se inclinó hacia adelante. «Licenciado, ¿puedo hacerle una pregunta directa?» «Por supuesto. ¿Usted pidió específicamente que trajeran a alguien de afuera para dirigir el departamento?» El licenciado Martínez se veía incómodo. «No exactamente. La decisión vino directamente de Houston. Cuando protesté, me dijeron que ya habían identificado al candidato perfecto». «¿Le dijeron quién los había recomendado?» «Mencionaron que tenía una recomendación muy fuerte de alguien interno en la matriz». Leticia asintió. «Licenciado, hay algo más que debería saber sobre la situación». «¿Qué?» «Roberto Sánchez es mi ex esposo.
El silencio que siguió fue absoluto. El licenciado Martínez la miró con una expresión de shock completo. ¿Su qué? Mi ex esposo. Nos divorciamos hace 2 años. Él sabía exactamente dónde trabajaba cuando aplicó para este puesto. ¿Por qué no me dijo esto antes? Porque quería darle el beneficio de la duda. Pensé que tal vez podríamos mantener una relación estrictamente profesional. Pero después de lo que pasó con Hoteles Monterrey, es obvio que hay un conflicto de intereses que está afectando el desempeño del departamento. El licenciado Martínez se recargó en su silla, claramente procesando las implicaciones de esta información. Leticia, esto es un problema muy serio. Si la matriz descubre que contrataron a alguien que tiene un conflicto personal con su empleada más valiosa. Entiendo, licenciado. Solo quería que tuviera toda la información. Voy a tener que reportar esto inmediatamente. Esto podría requerir una investigación completa. Esa tarde, Roberto fue llamado a una reunión de emergencia con el licenciado Martínez y un representante de recursos humanos que había volado desde Houston esa misma mañana. Leticia no fue invitada a la reunión, pero Carmen, quien había desarrollado una red de información impresionante en la empresa, le contó que había durado 3 horas y que Roberto había salido viéndose muy pálido. Al día siguiente, el licenciado Martínez la llamó a su oficina. Leticia, después de la investigación de ayer hemos llegado a una decisión. Sí, licenciado. Roberto será transferido a otra división. Efectivo inmediatamente. Usted regresa a su posición como directora regional de cuentas especiales. Leticia sintió una ola de satisfacción, pero mantuvo su expresión profesional. ¿Puedo preguntar qué descubrió la investigación? Descubrimos que Roberto no había revelado el conflicto de intereses durante el proceso de contratación. Cuando se le preguntó directamente si conocía a algún empleado de la subsidiaria mexicana, mintió. Entiendo. También descubrimos que la recomendación que recibió vino de alguien que no estaba autorizado para hacer recomendaciones para puestos de ese nivel. Aparentemente Roberto exageró tanto su relación con esta persona como la autoridad que tenía. ¿Y la transferencia? Va a ser movido a un puesto analítico en Houston, sin autoridad supervisoria. Es efectivamente una degradación, pero la alternativa era el despido inmediato. Esa tarde, mientras Roberto empacaba sus cosas, apareció en la oficina de Leticia. Se veía derrotado de una manera que ella nunca había visto. Leticia, ¿podemos hablar? Por supuesto. Se sentó frente a su escritorio como un hombre vencido. Me las arreglaste muy bien. Roberto, tú te las arreglaste a ti mismo. Yo simplemente documenté lo que pasó. ¿Sabías que esto iba a pasar cuando aceptaste que regresara a la vida de los niños? Leticia lo miró con sorpresa genuina. ¿Qué? Roberto, esto no tiene nada que ver con los niños. ¿No? ¿No planificaste todo esto desde el principio? Roberto, yo no sabía que ibas a conseguir un trabajo aquí. No sabía que ibas a tratar de sabotear mi carrera. No sabía nada de esto. Roberto la estudió cuidadosamente. Pero cuando pasó supiste exactamente qué hacer. Sí, admitió Leticia. Porque me enseñaste una lección muy valiosa cuando me echaste de mi casa. ¿Qué lección? Que cuando alguien trata de destruirte, tienes 2 opciones. Puedes quedarte como víctima, o puedes volverte más fuerte e inteligente de lo que ellos jamás imaginarían. Roberto asintió lentamente. ¿Y qué pasa ahora? ¿Con los niños? Eso depende completamente de ti. Puedes seguir siendo su padre. Puedes seguir viéndolos los sábados. Puedes seguir pagando la pensión. Pero nunca más vas a poder usar tu relación con ellos como una manera de manipularme o controlarme. Y si no puedo pagar la pensión desde Houston, entonces vas a tener que encontrar la manera, Roberto. Porque esa es tu responsabilidad como padre, sin importar dónde vivas o qué trabajo tengas. Roberto se puso de pie para irse, luego se detuvo en la puerta. ¿Alguna vez me vas a perdonar por lo que te hice? Leticia lo consideró seriamente. Roberto, yo te perdoné hace mucho tiempo. Tuve que hacerlo para poder seguir adelante con mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque perdonar no significa permitir. Perdonar no significa que voy a dejar que me lastimes otra vez. Y definitivamente no significa que no voy a defenderme cuando trates de sabotear todo lo que he construido. Después de que Roberto se fue,
Leticia se quedó sola en su oficina por primera vez en semanas, sin la sensación de que alguien estaba tratando de socavar cada una de sus decisiones. Se recargó en su silla y sonrió genuinamente por primera vez desde que Roberto había aparecido en su vida laboral. Su teléfono sonó. Era Mónica. Leticia, acabo de escuchar los rumores. ¿Es cierto que Roberto fue transferido? Es cierto. ¿Cómo te sientes? Leticia miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo, pensando en el camino que había recorrido desde aquella noche terrible cuando Roberto la había echado de su casa. Me siento como yo misma otra vez, respondió finalmente. Me siento libre. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Diego y Sofía haciendo tareas en la mesa del comedor. Los dos levantaron la vista cuando entró. Mami, te ves muy contenta, observó Sofía. ¿Sí? Sí, confirmó Diego. Como cuando conseguiste tu primer trabajo grande. Leticia los abrazó a ambos. ¿Saben qué? Hoy fue un muy buen día en el trabajo. ¿Qué pasó?, preguntó Diego. Leticia sonrió, pensando en cómo explicar la situación de una manera apropiada para sus edades. Digamos que mamá demostró que nadie puede detenerla cuando se propone algo. ¿Ni siquiera papá?, preguntó Sofía inocentemente. Especialmente papá, respondió Leticia, y se dio cuenta de que lo decía completamente en serio. 3 meses después, Leticia estaba sentada en la misma sala de conferencias donde había conocido al licenciado Martínez por primera vez, pero ahora ella era quien estaba entrevistando candidatos para expandir su equipo. El Departamento de Cuentas Especiales había no solo recuperado todos los clientes perdidos durante la gestión de Roberto, sino que había añadido 5 cuentas nuevas, incluyendo una versión incluso más grande del contrato con Hoteles Monterrey. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número de Houston que reconoció como el de Roberto. Leticia, sé que probablemente no quieres escuchar de mí, pero quería que supieras que tienes razón sobre todo. Cometí errores terribles contigo y con los niños. No espero perdón, pero espero algún día poder ser el padre que se merecen. Congratulaciones por tu éxito. Siempre supiste que eras mejor que yo. Leticia leyó el mensaje 2 veces. Luego lo borró sin responder. No porque estuviera enojada, sino porque finalmente había llegado a un lugar donde las opiniones y los sentimientos de Roberto simplemente ya no importaban en su vida. Se había convertido en exactamente la mujer que había soñado ser. Exitosa, independiente, respetada y completamente dueña de su propio destino. Y había llegado ahí no a pesar de lo que Roberto le había hecho, sino precisamente porque lo que le había hecho la había obligado a descubrir su verdadera fuerza. La venganza, se dio cuenta, no había sido destruir la carrera de Roberto. La verdadera venganza había sido convertirse en alguien tan exitosa y completa que él ya no tenía el poder de lastimarla. Y esa era una victoria que nadie podría quitarle jamás. Y hasta aquí llega la increíble historia de Leticia Morales. ¿Qué te pareció esta transformación tan impactante? ¿Creías que Leticia lograría superar todas las traiciones y convertirse en la mujer exitosa que siempre tuvo el potencial de ser? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué momento de la historia te impactó más, y si crees que Roberto recibió lo que se merecía.